este tráiler fue abandonado en la carretera de Ostula, en Veracruz. Llevaba al menos 400 migrantes. Aquí me iban a llevar en autobús, me dijeron. Cuando ya usted está allí, súbete, súbete, súbete. ¿Y cómo le hiciste? Pero si no, súbete. Y tiene que subirse. Y nos vamos a México, en donde esta noche se recuperaron pues unos 350 migrantes. Si nosotros decimos no, es fácil para ellos decir, ok, el cártel viene por ti. Y va a ser peor. En México han rescatado unos 800 migrantes en los últimos 3 días. En Veracruz, 600 centroamericanos, 123 migrantes, 240 migrantes. 160 migrantes fueron abandonados en un tráiler en Coahuila. Tuvimos una época del tren, ¿no? La bestia. La gran diferencia de los últimos años es la escala de la movilidad y del uso de transportes horrendos como son los trailers. Las tragedias migrantes al interior de trailers son una dolorosa realidad recurrente en el camino al sueño americano. Los famosos trailers, que de cuando en cuando encuentran alguno, en realidad debe ser un medio de transporte más que cotidiano en esta tragedia que estamos contando. Toda la atención es insuficiente y ahí hay muchas personas ya sin vida. Pues si nosotros hubiésemos sabido que íbamos a pasar todo lo que pasamos, yo no me muevo de mi país nunca. Según algunos testimonios, los migrantes gritaban y golpeaban la caja del tráiler. Es como estar metido en una olla de presión. ¿Y quién nos va a sacar a uno ahí? Nadie. ¿En dónde los traen? ¿En el tráiler? ¿Dónde los traían? En el tráiler. A veces somos inconscientes como padres. Hay escenas de personas sin vida. Atrás de la caja está. Aquí el peligro que corres al transportar migrantes es si un grupo contrario te identifican o te logran atrapar, probablemente ahí puedes perder la vida. Es un negocio muy jugoso para los cárteles. Esta imagen es desgraciada. Se podría decir que ya le ponen más atención a los migrantes que a la droga. Nunca me había tocado ver esto. Tantas personas. Yo soy trailero y nos ha tocado, se puede decir, la mala suerte de que nos obligan a traernos. Empezamos desde el 2013. ¿Y habitualmente qué transportaba? Pepino, sandía, que es lo que transportas en los refrigerados. Mi nombre es Rosa Yanira Chávez. Vengo de Honduras, de un pequeño pueblo. Exactamente vengo de Armenia, Olanchito Lloro. Reina, para que quede grabado, ¿me recuerdas tu nombre y apellido, por favor? Reina Jacinto. ¿De dónde es usted? Yo soy de una aldea de Ipala, Chiquimula, de Guatemala. En mi caso, yo me dejé llevar por las ganas de querer venirme. Me daba miedo estar sola. Por mis hijos, de que crecieran sin su papá o que crecieran sin su mamá. Mi hijo tenía 10 años y mi hija acababa de cumplir 5. Siempre hay recomendaciones
de que tal vez en Olanchito hay un viajero lo dice, que es bueno, e incluso a veces hasta en el mismo lugar donde uno vive. Yo busqué a uno por una amiga. Él está en la frontera de Guatemala y ese señor tiene conexión con los mexicanos, porque los coyotes de mi país no vienen con uno, ellos se lo entregan a ellos en la frontera, pero los que sí se traen a la gente son los mexicanos. Se acercan con ellos y les dicen, ¿saben qué? Nosotros tenemos un transporte seguro hasta la frontera de Matamoros o Reynosa, pero tienen que pagar de $13,000 a $13,500 por persona. Los que no deciden pagar transporte se vienen en autobuses de turismo. Por eso regularmente se ve en la carretera que la Guardia Nacional los tiene detenidos, porque ellos no vienen con permiso. El Instituto Nacional de Migración, que recordemos que forma parte de la Secretaría de Gobernación, emitió un oficio, digamos, como si fuera una instrucción a las líneas de autobuses para exhortarles a exigir documentación migratoria a las personas que quisieran utilizar sus servicios, ¿no? Todo el universo de personas en movilidad en México empezaron a tomar como opción no transitar por estos autobuses, sino que empezaron a buscar rutas pues mucho más peligrosas, cruzando selva, cruzando pues por donde al final se encuentran con el crimen organizado. Nos vamos a ver la necesidad de pedir identificación para la compra de boletos, porque está demostrado que en un camión de pasaje, un porcentaje considerable viaja sin ser del país y sin ningún registro. Entonces vamos a poner orden en eso. Cuando entrevistábamos a las personas era como escuchar la misma historia 351 veces. No me querían vender los boletos de camión, me los vendieron carísimos, me pararon, me extorsionaron y en algunos casos me secuestraron, me violaron, me quitaron todo lo que tenía. Plazo, el uso de transportes de todo tipo en los flujos migrantes ha ocurrido. Camiones, autobuses, el tren. Tuvimos una época del tren, la bestia, era lo más visible. La gran diferencia de los últimos años es la escala de la movilidad y del uso de transportes horrendos como son los trailers. No quiere decir que antes no hubiera ocurrido, quiere decir que ahora se convirtieron en parte masiva de transporte. Mujeres y niños, adelante. Completamente hacinados y en condiciones infrahumanas, viajaban ilegalmente cerca de 600 migrantes centroamericanos que venían en el interior de 2 trailers. Estas cajas han sido como un fenómeno novedoso
para esconder migrantes de manera masiva, 50, 70, 100, 200, hasta 300 migrantes en cajas secas cerradas, poniéndoles incluso, no les importa ponerles en riesgo la vida y que se asfixien. El volumen de personas en movimiento o arribando a la frontera sur de Estados Unidos en el 18 es 4 veces menor que el que tenemos ahorita. O 5 veces en algún momento, como lo midamos. De ese tamaño es la movilidad. Y también de ese tamaño el involucramiento de organizaciones criminales, lo que les ha implicado en términos de ganancias horrendas. Y el uso masivo, por lo mismo, de transportes como trailers. The cartels have adapted and they recognize that there's a profit motive and increased profit to be seen from human smuggling. Instead of just taxing their way through, they're facilitating them in other ways and also partnering with them. La primera vez que nos tocó estábamos en Uruapan, Michoacán. Íbamos a cargar sandía. Y llega una persona en una camioneta y nos dice, ¿tú para dónde vas? No, pues yo voy para Progreso. ¿Progreso está dónde? Está entre Río Bravo y Matamoros. Ah, ok, muy bien. Necesito que me hagas un viaje. Todo está arreglado, no pasa nada, y así. Te empiezan a echar un rollo y pues uno empieza a temblar acá por dentro, ¿va? Pensando lo peor. No hay para dónde hacerse. O los llevas o los llevas. A nosotros la persona que se suponía que nos traería nos pintó todo un panorama diferente, muy bonito, tranquilo, seguro. Se suponía de que íbamos a pasar parte de México en avión, maletas con rueditas, nos dijo él, compren maletas con rueditas. Van a pasar por el aeropuerto, nos iban a sacar unas identificaciones falsas en México y el resto quizás en buses o carros, pero jamás se nos cruzó por la mente ni siquiera imaginarnos, pensar de que íbamos a tener esa experiencia que tuvimos de estar por 4 días en un trailer. Según él, nosotros íbamos a estar aquí como en una semana, 10 días máximo. Y nos tomamos creo que más de un mes. Ya nos ha tocado 3, 4 veces en el año. Yo no sé qué alcance tan grande tienen que para cuando van y te ofrecen ese trabajo o que te ofrecen ese viaje, ellos te dicen, mira, si tú te niegas o si tú me traicionas o si tú cualquier cosa que no sea lo que tienes que hacer, sabemos que tu familia vive en tal parte, sabemos que esto. Y te quedas espantado porque dices, se supone que aquí donde estoy nadie me conoce. Pero ya para cuando ellos hacen eso, ya te tienen ubicado completamente. Obviamente su familia no lo sabe. Sí, no lo sabe. El señor que se suponía que nos traía a nosotros nos pidió $5,000 en Honduras. El viaje supuestamente iba a ser $10,000 por los 3. La otra parte, según él, se le íbamos a pagar de acá. Son hasta a nombre de 4, 5, 6 personas. Y se pueden hacer giros de Honduras nada más de $250. Y cobran mucho por hacer esos giros para México. Pero el viaje de nosotros terminó costando entre alrededor de $19,000 a $20,000. Y no solo a nosotros nos estafó. Mucha gente después de que nosotros nos venimos también les robó. Llegamos en bus de Honduras a la frontera de Guatemala. Lo cruzamos rodeando. Después, para cruzar Guatemala, nos cruzaron una lancha, un río enorme para llegar a México.
Llegamos ahí como a las 5 de la mañana. Yo le avisé a mi esposo y yo le dije, le mandé un mensaje así, estoy un poquito más cerca de vos, pero no sabíamos ni nos pasaba por la mente todo lo que faltaba por vivir. Estuvimos como alrededor de 12 días en Villahermosa en una casa de seguridad. Hija, hola papi de Ahí se comentaba de que nos iban a meter en un tráiler, que el resto del camino iba a ser en un contenedor, le llamamos nosotros en Honduras, pero yo le escribí a la persona que nos trajo. Y yo le pregunté, yo le dije a él de que si era cierto eso, él dijo que no nos dejáramos llevar por lo que decían otras personas. Allí habían varios coyotes, por decirlo así, eran varios grupos. Ahí ya se arriman contigo, tú que eres trailero, y te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me lleves una carga a Matamoros, te vamos a pagar de primero, te pueden ofrecer de 80 a 100 mil pesos por el viaje, trayendo de 50 a 100 personas en el viaje. Pues ahí pues hablas con el compañero, le dices, hoy nos tocó la de malas y vamos cargados sin carga. Entonces ahí pues dicen, no, pues con cuidado, ya sabes lo que tienes que hacer, no te arriesgues, tratar de hacer todo lo mejor posible para no tener ningún problema. En los viejos tiempos, el pollero o el que conducía flujos migrantes muchas veces era un personaje en lo individual, conocido, y no teníamos grandes organizaciones o redes muy complejas. Este es un fenómeno más reciente, cada vez de manera más grave porque se cruzan con organizaciones de tráfico de drogas. El día que salimos, ese día nos reunieron a todos en la mañana, nos quitaron los teléfonos y nos dijeron que recogiéramos las cosas, que ya nos íbamos a mover. Le dan a uno unas pastillas para que no vaya al baño. Ellos lo dicen con palabras feas. Y nadie se puede bajar. Entonces se la tienen que tomar para que no vayan. ¿Los niños también? Sí. Sí. ¿Usted sabía que iba a subirse a un tráiler? No. Nunca. Eso no se lo dicen a uno. La primera vez yo no sabía. La segunda sí me arriesgué. Y la tercera también. Aquí me iban a llevar en autobús, me dijeron. Y que íbamos a pasar en un carro, nos dijeron, ¿verdad? Iban a pasar en un carro por grupos para pasar el retén de soldados. Eso fue lo que a uno le dicen allá en su país, ¿va? Pero cuando ya usted está allí, súbete, súbete, súbete. ¿Y cómo le dice usted? Pero si no, súbete. Y tiene que subirse, porque si no, ¿qué hace? Pero no le dicen a uno, vas a estar metido ahí 10, 14 horas sin tomar agua y sin respirar aire puro, porque ¿quién se lo va a decir? Ellos lo que quieren es sacarlo a uno de ahí. Luego que pues asimilamos nosotros de que sí, era que íbamos en un contenedor, unas muchachas nos dijeron que ya habían tenido la experiencia de que eran fríos. Yo traía ropa para frío para mis hijos y sacamos todo lo de frío, pero resultó que era caliente, o sea, era todo lo contrario, era una calor exagerada. Adelante de mí habían subido varios, ya habían subido como unos 30 y estaba una escalera de madera. Entonces las mujeres pues nos ayudaban a subir y cuando me subí pues estaba de mañana, no pensé yo que más adelante nos iba a calentar el sol. Nos habíamos ubicado al principio cerca de la puerta por cualquier cosa, estar cerca de la puerta, pero era peor el calor allá. Dentro del tráiler éramos como 170 personas, creo. 174 dijeron ellos. Tal y cual está la caja. Ahí se suben y ahí se sientan y ahí vienen. Es como estar metido en una olla de presión. ¿Y quién lo va a sacar a uno ahí? Nadie. Nadie, porque llevan un código los que van manejando. El chofer solo se encarga de llegar, pararse, dale, ya está.
Vamos, no te pares hasta que llegues. En total eran 3 personas. Adentro ellos estaban armados. Uno de ellos iba con el chofer. No sé si el chofer formaba parte de ellos o es alguna persona que rentan, el dueño de algún tráiler, no sé. Y ya en el camino, con el teléfono que ellos te dan, en el camino ellos te hablan y te dicen dónde vienes, te tienes que parar en tal parte, o dale derecho, no te pares, o ya si la ley te detiene, ya tú tienes que marcar de ese teléfono, tienes que marcar y decirles me pararon en tal lugar, la Guardia Nacional o me pararon los soldados o lo que sea. ¿Cuánto duró el viaje en ese tráiler por México? 4 días y 4 noches. Era un lugar feo. Ni siquiera era un contenedor como nuevo, no. Era algo oxidado. No había nada, o sea, no había nada que quitara un espacio. Habían 2 cubetas nada más. Una en la parte de enfrente y otra en la parte de atrás. Solo esas 2 personas y todos nosotros. El calor como lo asfixia, el calor le quita a usted como la respiración. Decían que algunas personas morían. Que uno piensa que están dormidos y no, es que están muertos. Porque recuerdo que yo me quité mi camisa para darme aire, pero lo que me llegaba a mí era un vapor caliente. Y pues con eso me iba sosteniendo, tratando de salirme del grupo donde estaba todo el gentío, viendo si había un espacio libre para que me diera aire. Pero era imposible. Era mucha gente la que iba ahí. Eran gritos, golpes, pegándole al carro para que se detuviera. Y recuerdo que alguien de los que iba ahí dijo que le había llamado a la persona encargada y dijo que faltaba mucho y que el señor que iba manejando no se iba a parar. No tienes permitido pararte. No hay una consideración como para decir tienes que llevarlos cómodos o tienes que llevarlos bien alimentados. Ahí lo que importa nada más es que lleguen a su destino. Iban menores de edad, iban gritando gritos de que uno pensaba que se iba a morir. No hallaba qué hacer. Y lo que se me venía a la mente era que ya no voy a ver a mis hijos. Y es un sueño bien raro que le pega a uno, porque era una calor exagerada, aunque era en un tiempo de que estaba frío, porque a principio de año en México estaba frío. Pero dentro de ese contenedor, como era un lugar tan encerrado y era tanta gente, entonces era una calor insoportable. Y miraba a la señora que estaba desmayada a la par mía, que la levantaban para darle aire. Y decía, por lo menos esa señora lleva un familiar, pero yo sola aquí. Es una cosa que usted prefiere decir, no, me doy por vencido, pero ya no puede porque está metido ahí. Y no hay quien le abra la puerta para salir. Como era tan sofocante la calor, pienso yo de que un bebé como de 2 años empezó a llorar. Yo hablaba con mis hijos, no vayan a llorar, ya vamos a llegar. Entonces le dijo la persona a la muchacha, o lo callas tú o lo callo yo. Cogió el niño así, no sentado, lo colgó. Y el niño solo parecía como que se iba a asfixiar. Fue como por algunos 3 minutos que tuvo al niño así. O a un bebé de 2 años a 3 años. El niño, después de que se lo entregó, de que arrancamos, se durmió totalmente, como que de tanto que luchó o lo que lo tuvo tanto tiempo apretado, se le durmió a la mamá. Comenzamos con una noticia en desarrollo. Un tráiler que transportaba decenas de migrantes
volcó en una carretera de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los primeros reportes hablan de decenas de fallecidos y heridos. Los cuerpos estaban por todos lados regados en el piso. Eran migrantes centroamericanos que viajaban a bordo de un camión, que esta tarde perdió el control y dejó al menos 50 muertos. El accidente ocurrido ayer en Chiapas ha cobrado la vida de, hasta ahora, 55 personas de distintas nacionalidades y dejado un saldo de más de un centenar de heridos, todos presuntamente víctimas de una red internacional de tráfico de personas. Anunciamos esta noche la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la red de traficantes de personas responsables de la tragedia en Chiapas. Es triste la situación, triste, lamentable noticia. Vamos a perseguir a todos los coyotes y todas las personas que están involucradas en estos lamentables sucesos. Nosotros somos muy respetuosos de la legislación mexicana y de momento no hay ninguna fuerza multinacional que esté operando para asestarle golpes, digamos, a estas bandas que se dedican al tráfico de humanos. Esa fuerza multinacional no existe. Por lo menos Honduras no forma parte de esa fuerza multinacional de investigación o de combatir este flagelo. Hay también una larga historia de denuncias de corrupción en nuestras instituciones y lamentablemente, a pesar de ser un tema tan grave, el del tráfico y el de la relación del tráfico con organizaciones muy peligrosas como las relacionadas con narcotráfico, en realidad los gobiernos no están dedicados. Tendríamos que tener una fiscalía que sea capaz de hacer investigación en contra de otra institución pública. En México esto no es común, no sucede, no se sabe investigar. ¿Investigar a quiénes? Investigar elementos del Instituto Nacional de Migración, investigar elementos de Guardia Nacional, investigar elementos del Ejército, investigar elementos de Marina. Se piensa y se sabe que prácticamente cuando son funcionarios son intocables y no se permite a la gente del Ministerio Público que lleve a cabo una investigación de verdad autónoma. El que llegue a pasar un tráiler con 100 migrantes en un territorio donde está el Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Ejército, Marina, es imposible que nadie sepa que ese tráiler lleva 100 migrantes. Por eso es imposible que todo esto pase frente a esas instituciones. La única explicación es que forma parte de esa red criminal. Entonces, ver un accidente de tráiler como eso, como un simple accidente, es querer ocultar que existe una red que permitió que ese tráiler pasara, que permitió que se usara ese tráiler, que permitió que alguien subiera a los migrantes a ese tráiler y que permitió que fuese trasladado sin ninguna inspección, sea porque fueron pagando las cuotas los distintos grupos, y entonces por eso es tan importante de no hablar de incidentes ni de accidentes, sino de eventos criminales que forman parte de una red de macrocriminalidad. Viajar en cajas cerradas de trailers, obviamente muy riesgosa porque ha habido experiencias de muertes masivas, de aseguramientos masivos, que la autoridad migratoria llama rescates. No son rescates, son detenciones o en su caso puesta de dedo de grupos delincuenciales que no pagan cuotas o que no le pagan a la propia autoridad migratoria y que los detienen. El Cártel del Golfo es el que se dedica a transportar los migrantes. Ellos no se esconden porque ellos pagan. A la Guardia Nacional se le pagan 500 pesos por migrante. Las veces que te detengan. Pueden ser 3, 4, 5 veces que te detengan. A veces no te detienen, entonces
puedes circular libre. Donde tienes que pagar es en los soldados. Ahí tienes que pagar 500 pesos por migrante también. Si no quieres pagar, pasas en la madrugada y si migración te descubre, tienes que darle 1,000 pesos por cada migrante. Ellos no te van a detener, los migrantes, más sí tienes que pagarles una cuota para pasar. El gobierno lo sabe y como le digo, la mayoría, la llamada cuota para poder pasar, la mayoría la acepta. Agarras de Michoacán hacia Silao. De Silao te vienes por carretera libre hasta San Luis. De San Luis agarras el libramiento de San Luis y llegas a El Huizache o al entronque con Matehuala y te vienes de Matehuala hacia el entronque Ciudad del Maíz y Tula, que es la carretera libre. Ya de ahí pues ya agarras para acá, ya es carretera libre para acá, para dentro del estado. Regularmente te dicen que pases a lo que es en la Buenos Aires, en la Y mejor conocida, que pases entre 2, 3 de la mañana, porque a esa hora es cuando migración no está. De hecho, a veces cuando está muy pesada la carretera, o que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que detenerte en la capital del estado, aquí también tienen casos de seguridad. Ahí haz de cuenta que ya van por la gente en diferentes muebles, en diferentes camionetas, y los traen a las casas. Ahí ya hay quien les dé de comer, ya hay quien los esté cuidando de que, como dicen ellos, de que nadie más se los robe. Y ya de ahí viene otro compañero o ellos mismos en sus camionetas, pueden llevárselos de a poquito, pero regularmente el viaje va directo. Cuando nosotros llegamos a Reynosa, era como la terminal de los contenedores, como un mercado exagerado de grande. Y no solo era el contenedor de nosotros, no solo era el tráiler de nosotros que iba ahí, eran muchos que iban. Y nosotros nos hacíamos la idea de que el siguiente día nos iban a cruzar. Estábamos a un paso de Estados Unidos. Ya ese lugar ya era como dentro de la ciudad de Reynosa. Es como que algo que está destinado para ese tipo, como que fuera algo normal, una estación para trailers que trae a inmigrantes. Es como en una ciudad que haya un mercado ya viejo y hagan un mercado nuevo y esté el mercado viejo que ya casi que no se usa como mercado, pero lo pueden estar usando para eso. Pues cuando ya nos entregaron a la señora que nos entregaron y que ella empezó a extorsionar, ella era la que más nos amenazaba a nosotros. Y nos decía de que la puerta está abierta de un día. Ustedes quieren irse, ustedes pueden irse. Pero dijo ella de que todo el mundo trabaja para el cártel. Y si no trabajan para el cártel de que ellos trabajan para otro cártel. Entonces, por miedo nunca nos fuimos de ahí. Un domingo me sacó ella de ahí. Un domingo 3 de febrero. Llegó como a las 9 de la noche y me dije, vámonos. Y cuando nosotros nos cruzaron al otro lado, dije, hoy sí, mami. Hoy sí se acabó todo este sufrimiento. Yo solo lo abracé y lloramos los dos ahí. Yo los abracé a los dos. Cuando he visto noticias de que se mueren en accidentes o que mueren también así asfixiados o que no les quisieron abrir las puertas, digo yo, ay Dios mío, gracias. Gracias porque yo pasé por eso, pero estoy bien. Hoy por hoy trato de no pensar tanto. Tengo muchos problemas, sufro de ansiedad, hasta el cabello se me cae.
es tan notable. Y yo solo le digo a Dios gracias y le pido que me dé salud y que a mis hijos, sobre todo a ellos, se les olvide eso de que pasaron no solo los 4 días feos, sino todo lo que fue después. Miren, en el corto plazo no hay en el horizonte grandes cambios, ni en los determinantes de origen. O sea, esas crisis persisten y por lo mismo persiste la necesidad de salir, persiste la necesidad de proteger la vida en otro lugar, en otro país. Soy muy pesimista en el corto plazo, muy pesimista. Tendría que ocurrir algo especial. Y ese algo especial no lo encuentro en el horizonte. Por eso es que lamentablemente me siento pesimista en ese tema. De nada nos sirve migración, de nada nos sirven los soldados, de nada nos sirve si no pueden detener ese flujo de personas, que ya es tráfico, porque ya para ellos es tráfico, ya para ellos es ganancia. ¿Es un negocio? Ya es un negocio, con eso ellos alimentan todo lo que tienen, sus armas, todo del tráfico de personas. Cuando tú prefieres subirte a un tráiler en donde probablemente te quedas sin oxígeno, o probablemente se voltea, o probablemente te van a detener y te van a deportar, que quedarte en tu país, pues quiere decir que la situación es bastante compleja, ¿no? Es fácil a veces como no estar de acuerdo con las decisiones que toma la gente por lo peligrosas que son, pero que lo hacen por todas estas cosas atrás que no vemos, ¿no? Y que es importante, pues eso, mirar desde muchas ópticas para ver el fenómeno de por qué, ¿no? Por qué toman estas decisiones, por qué ocurre y cómo se podría evitar, pues bueno, bastante complejo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una política pública que atienda de manera humanitaria, que vea el rostro del migrante como humano, no como negocio, no como mercancía, ni como instrumento de acuerdo político. A nadie en lo absoluto se le desea que pase esa situación porque es muy doloroso. Es algo que no quisiera volver a pasarlo. Mi hijo sabe que no puedo dormir sin luz y él dice, tenés que superar eso, pero no se puede. Hay cosas que no se pueden superar y se quedan ahí. Yo necesito luz para dormir y tengo que tener mi cuarto bien frío hasta, mire cuántos años han pasado y tengo que tener mi cuarto bien frío para poder dormir. Si no, no puedo. Y mi hijo es testigo y dice, mamá, tienes que superar todo eso, pero hay cosas que no se pueden superar. Es bien triste y se queda uno enfermo con esa enfermedad, con eso que se cuestiona uno, ¿por qué lo viví? ¿Por qué lo pasé? Pero a este tiempo le digo que por mis hijos lo hice y que valió la pena. Nosotros mismos somos responsables y somos los que permitimos que hayan ese tipo de personas. Por las necesidades que pasamos en nuestros países, pensamos a venir a buscar una mejor vida, ya tanto como para nuestros hijos como para nosotros. Pero si no hubiese migración, si no emigráramos tanto, no existieran esas personas. No sé si lo hacen por querer tener más dinero, no sé cuáles serán sus razones. Y es tanta gente.